Fondo Solidario de Elección de Vivienda, DS número 49. Nuevo Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Este programa está dirigido a la atención de las familias más vulnerables del país y es parte de la reestructuración integral de la política de vivienda que está llevando a cabo el gobierno del presidente Piñera. Con este nuevo programa, los subsidios varían de acuerdo a la ubicación del proyecto y las características de las familias. Se nivelan las diferencias de montos entre el mundo rural y urbano y además las familias vulnerables tendrán la posibilidad de elegir la casa o departamento donde quieran vivir. ¿A quién está dirigido? A familias sin vivienda, que viven en situación de vulnerabilidad social, sin capacidad de endeudamiento y cuyo puntaje de carencia habitacional en la ficha de protección social sea igual o menor a 8.500 puntos. Sin embargo, cuando se trate de postulaciones colectivas, se permitirá que hasta un 30% de los integrantes del grupo tengan un puntaje mayor, pero sin exceder los 13.484 puntos. ¿Qué tipos de viviendas se puede obtener? Las viviendas que se pueden obtener mediante este programa podrán ser nuevas o usadas, y deberán tener un tamaño mínimo de 42 metros cuadrados. Las viviendas nuevas deberán contar con 4 recintos, una zona de estar comedor, cocina, 2 dormitorios y un baño. Además, será un requisito contar con una ampliación proyectada a 55 metros cuadrados y aprobada por la Dirección de Obras Municipales. En el caso de construcción en altura, la superficie mínima construida del departamento debe ser de 55 metros cuadrados y considerar una zona de estar, comedor, cocina, 3 dormitorios, baño y logia. ¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar? Construcción en sitio propio. Proyecto para la construcción de una casa en el sitio de propiedad del postulante. Densificación predial. Solución habitacional que se desarrolla en terrenos con una o más viviendas existentes, en los cuales se construyen una o más casas, dividiendo el terreno o la propiedad. Construcción en nuevos terrenos. Proyecto destinado a grupos de 10 a 160 familias. Consiste en la construcción de un conjunto de casas o departamentos que incluye el desarrollo de calles, áreas verdes, plazas o sede comunitaria, según corresponda. Además, existen los siguientes tipos. Megaproyecto. Proyecto CNT con un máximo de 600 viviendas, que debe estar dividido en etapas de un máximo de 160 viviendas cada una. Proyecto de integración social. Proyecto CNT de un máximo de 300 viviendas, donde al menos el 30% de estas sea para familias vulnerables sin capacidad de endeudamiento. Además, debe contemplar un mínimo de 30% de viviendas para los grupos emergentes y clase media. Megaproyecto de integración social. Proyecto CNT de un máximo de 600 viviendas en etapas de hasta 300, donde al menos el 30% de estas son para familias vulnerables sin capacidad de endeudamiento. Además, debe contemplar un mínimo de 30% de viviendas para los grupos emergentes y clase media. ¿Cómo se financia la vivienda? El ahorro adicional a las 10 UF es optativo y solo será exigible cuando las mejoras al proyecto hayan sido evaluadas por el Serviu y las familias estén de acuerdo con estas. ¿Cuánto subsidio entrega este programa? En zona rural, desde 380 UF hasta 490 unidades de fomento. En zonas extremas, desde 590 hasta 700 unidades de fomento. Para calcular el monto del subsidio, ingrese a http://simulador-subsidio-ds49.minbu.cl. Estos montos se podrán incrementar con los subsidios complementarios siempre que corresponda. En el caso de proyectos de construcción en sitio propio, el monto del subsidio será
de 440 unidades de fomento en todas las comunas del país, a excepción de aquellas ubicadas en las regiones 11ª y 12ª, provincias de Chiloé y Palena, comunas de Juan Fernández e Isla de Pascua, y en las localidades de Isla Mocha e Isla Santa María en la región de Biobío. Subsidios complementarios. Premio al ahorro adicional. Este subsidio reconoce el esfuerzo de las familias que pueden ahorrar por sobre el mínimo exigido, 10 unidades de fomento. Por cada una de las primeras 10 unidades de fomento extras al ahorro requerido para postular, se entregará 1,5 UF adicionales. Es decir, si se postula con un ahorro de 20 UF, el Estado entregará un aporte de 15 UF más. Asimismo, por cada una de las siguientes 10 UF extras de ahorro, de 21 a 30, se entregará una UF más. Es decir, si una familia postula con 30 UF de ahorro, el Estado le entregará 25 UF adicionales. Equipamiento para personas con discapacidad. Las familias que contemplen dentro de su núcleo un integrante que presente algún tipo de discapacidad podrán acceder a un subsidio de 20 u 80 UF, dependiendo de la discapacidad de la persona y las obras que se ejecuten en la vivienda. Este subsidio complementario busca mejorar la calidad de vida de estas familias. Subsidio por grupo familiar. Se entregarán 70 UF más para un dormitorio adicional. Dormitorio para adultos mayores. Si una familia de más de 3 integrantes vive con un adulto mayor, este subsidio permite la construcción de un dormitorio adicional para que éste viva con su familia. Dormitorio para familias numerosas. En caso que una familia cuente con 5 integrantes o más, este subsidio permite la construcción de un dormitorio adicional, el cual se conforma como un nuevo recinto de la vivienda, lo que otorga mayor comodidad y más espacio. Subsidio de construcción en altura, destinado a proyectos que contemplen una edificación de 3 o más pisos habitables, donde cada departamento tendrá como mínimo 55 metros cuadrados y 3 dormitorios. Este subsidio podrá alcanzar las 110 UF en todas las comunas del país, con excepción de aquellas ubicadas en las regiones de Aysén, Magallanes y de la provincia de Palena en la región de los lagos, donde será de hasta 140 UF. Requisitos para grupos que postulen con proyecto. Para postulaciones colectivas, el grupo debe contar con personalidad jurídica exclusiva para tal efecto. Además, sus representantes legales deben formar parte de él y postular en las mismas condiciones que el resto. El grupo debe tener un mínimo de 10 y un máximo de 160 familias hábiles para postular. Para proyectos CNT, la Seremi de Vivienda y Urbanismo podrá autorizar excepcionalmente un número menor de familias. Los grupos que optan por proyectos de densificación predial o construcción en sitio propio podrán postular con un mínimo de 2 familias sin necesidad de tener personalidad jurídica. Cuando las familias cuentan con el certificado de grupo organizado hábil, pueden participar de 3 llamados consecutivos. De resultar seleccionados, obtendrán su certificado de subsidio. Una vez que el proyecto ingresado por la entidad patrocinante cuente con calificación del Serviu, las familias podrán adscribirse a él, haciendo entrega de su certificado de subsidio para confirmar su elección. Requisitos para personas que postulen con proyecto. Ser chileno, mayor de 18 años y tener cédula nacional de identidad vigente. Contar con el ahorro mínimo exigido de 10 UF en una libreta de ahorro para la vivienda al último día hábil del mes anterior al de postulación, sin haber realizado giros posteriores a esa fecha. Esta cuenta de ahorro debe estar a nombre del postulante. Contar con ficha de protección social vigente y tener en ella un máximo de 8.500 puntos de carencia habitacional, a excepción de las postulaciones colectivas, donde un 30% de los integrantes del grupo podrán superar esta cifra, llegando hasta los 13.484 como puntaje máximo de carencia habitacional en la FPS. Requisitos adicionales para acreditar condiciones especiales. Si el postulante o algún integrante del núcleo familiar presenta alguna discapacidad, se debe presentar la inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad, original y fotocopia de la credencial vigente, o un certificado de la COMPIN, original y fotocopia.
Si el postulante estuviera divorciado y el cónyuge de éste hubiese recibido un beneficio con anterioridad o tuviese una propiedad inscrita a su nombre, el postulante deberá presentar certificado de matrimonio con la correspondiente subinscripción. En caso de separados de hecho, deben acreditar el inicio del trámite de divorcio, copia autorizada de la demanda con constancia de su notificación. El proceso de divorcio debe haber concluido antes de la entrega de la vivienda. Podrán postular sin núcleo familiar personas que acrediten discapacidad que pertenezcan a pueblos originarios según ley número 19.253, adultos mayores de 60 años de edad, personas calificadas como presos políticos e incluidas en los listados de algunas de las comisiones encargadas de revisar esta materia, personas con condición de viudez y postulantes a construcción en sitio propio en área rural. Documentos necesarios para postular. Fotocopia Cédula Nacional de Identidad vigente. Fotocopia de la libreta de ahorro donde se indique el monto, número y tipo de cuenta o libreta. Declaración de núcleo familiar y de no propiedad habitacional, formato MIMBU. Los integrantes declarados deben ser parte de la misma FPS y no podrán ser invocados para estos efectos por otro postulante simultáneamente. Los mayores de 18 años que integren dicho núcleo quedarán impedidos de postular a un subsidio habitacional por los siguientes 3 años, contados desde el día de la asignación del subsidio. Además, ninguno de los integrantes del núcleo familiar identificado o sus cónyuges podrán estar postulando a un subsidio habitacional ni tener subsidio vigente o ser propietario de una vivienda o caseta sanitaria o de un sitio con destino habitacional. En estos últimos 2 casos, solo podría postular en la modalidad construcción en sitio propio. Las personas mayores de 18 años, a excepción del cónyuge, deberán declarar bajo su firma que forman parte de dicho núcleo familiar. Ningún miembro de la FPS, esté o no incluido en la declaración de núcleo, podrá haber recibido un subsidio en los últimos 3 años. Declaración jurada de postulación, formato MIMBU, que establece la necesidad de contar con el beneficio del subsidio y la veracidad de la información entregada por el postulante. Formulario mandato de ahorro, formato MIMBU, suscrito por el titular de la cuenta de ahorro. ¿Cómo postula un grupo con proyecto? 1. Comité. Pertenecer a un grupo organizado conforme a la ley número 19.418, 10 a 160 integrantes. 2. Grupo organizado aprueba el proyecto de la entidad patrocinante, quien lo ingresa al Serviu para su evaluación. 3. Serviu recibe proyecto y entrega certificado de proyecto ingresado a la entidad patrocinante. 4. Dirigentes del grupo o los representantes de la entidad patrocinante solicitan creación de grupo en el sistema informático MIMBU. 5. Luego de ser atendido en el Serviu o municipalidad, el grupo organizado o entidad patrocinante obtiene certificado de grupo creado. 6. La entidad patrocinante prepara junto a las familias la carpeta de antecedentes de postulación del grupo. 7. Entidad patrocinante pide hora al Serviu para ingresar carpeta de antecedentes de postulación del grupo y del proyecto más comprobante del grupo creado. 8. Serviu recibe y verifica los antecedentes necesarios para la evaluación, ingresa las aprobaciones al sistema informático y entrega certificado de grupo ingresado. 9. Serviu dispone de 15 días hábiles para verificar el cumplimiento de los requisitos del grupo. Si cumple, le entrega un certificado de grupo organizado hábil y participa del llamado. Asistencia técnica. Las familias contarán con servicios de asistencia técnica constructiva, asesoría legal y habilitación social otorgados por una entidad patrocinante o el Serviu. Actuarán como entidades patrocinantes, cooperativas, corporaciones, fundaciones, inmobiliarias, constructoras y los propios comités de vivienda. Ninguna entidad patrocinante podrá realizar cobros a las familias por sus servicios, pues estos son completamente financiados por el Serviu.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.